Cuando una mujer ora por sus hijos, de Gloria Richards. La oración nos permite ejercer autoridad aquí en la tierra, autoridad que nos ha sido dada en Cristo. Introducción. Los hijos son un regalo precioso, son herencia del Señor, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. La mayoría de nosotras las mujeres deseamos lo mejor para nuestras familias y estamos dispuestas a luchar para lograrlo. Pero, ¿te has puesto a pensar cuál es la más grande herencia que podemos dejar a nuestros hijos? Una herencia espiritual. No toda madre puede proveer lo mejor para sus hijos en cuanto a sus necesidades materiales, sociales y educacionales, pero cada madre puede aprender a orar eficazmente por sus hijos. Hoy en día la familia experimenta un asalto espiritual y moral de proporciones gigantescas. Alguien hizo un estudio comparando los 7 problemas mayores escolares en 1940 con los de hoy en día. En 1940, los problemas mayores en las escuelas eran el platicar durante la clase, el masticar chicle, hacer ruido, correr por los pasillos, salirse de la fila, no tirar los papeles desechados en el cesto y no vestirse de una manera adecuada. Hoy en día, sin embargo, los 7 problemas mayores son la drogadicción, el alcoholismo, el embarazo, el suicidio, la violación, el robo y el asalto. ¿No habrá esperanza para la familia de hoy? ¿Tu familia y la mía? Sí, la hay. Y la respuesta es acercarnos a Dios a través de la oración. No me refiero a oraciones de autolástima o de desesperación en los momentos cuando existe una emergencia, sino un estilo de vida utilizando oraciones inteligentes basadas en la palabra de Dios. ¿Qué sucederá cuando una mujer, por supuesto, una mujer cuya vida está sometida a Dios, decide orar por su familia? Veamos. ¿Por qué orar? Mis hijos tienen más confianza en mis oraciones que yo misma, dice Carol, mi amiga y hermana en Cristo. Cuando su hijo David se involucró con un grupo para tocar música rock, a Carol no le agradó nada. Aunque David amaba a Dios, Carol sabía que la influencia de este grupo sería negativa. Tuvimos varias discusiones acaloradas al respecto, dice Carol, pero me di cuenta que el único resultado era el alejarme de mi hijo. Así que decidí tomar un camino mucho mejor. Empecé a dedicarme a orar sobre el asunto y tomar dominio sobre el enemigo en cuanto a la vida de mi hijo. Al ver su insistencia en pertenecer al grupo, sabía que no sería una lucha espiritual fácil. Sin embargo, unas semanas después, mi hijo me preguntó tímidamente: «Mamá, ¿estuviste orando para que me corrieran del grupo?». Le contesté que no precisamente, pero que sí había estado orando para que él los abandonara. «Pues ya me sacaron», me dijo, aunque algunos días después el grupo lo volvió a buscar. Para entonces, David ya no quiso volver con ellos. Su corazón había cambiado. ¿Siente tu familia el efecto de tus oraciones? ¿Tu familia sabe que eres una mujer de oración y que tus oraciones son poderosas? Probablemente yo no podré dejar una gran herencia de bienes materiales a mis hijos, pero lo que más anhelo es que ellos me recuerden como una madre que siempre oraba por ellos. Antes de hablar de lo que sucede cuando una mujer ora por su familia, primeramente tenemos que preguntar, ¿por qué orar? En primer lugar, al orar estamos reconociendo el hecho de que la ayuda humana nunca es suficiente. Cuando la oración llega a ser un estilo de vida, no un rito religioso en tiempos de crisis, estamos reconociendo nuestra propia incapacidad y nuestra dependencia de Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. En segundo lugar, la oración nos permite ejercer autoridad aquí en la tierra, autoridad que nos ha sido dada en Cristo.
Cuando Dios creó a los primeros padres y los colocó en el huerto, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Génesis 1:28. Dios había dado autoridad a Adán y Eva. Sin embargo, cuando pecaron, entregaron este dominio a Satanás. La raza humana perdió su derecho a señorear sobre la tierra. Lo maravilloso es que en Cristo esta autoridad nos ha sido restaurada. Todavía recuerdo la primera vez que escuché una enseñanza bíblica sobre la autoridad del creyente y cómo cambió mi vida de oración al aprender esta verdad poderosa. Aunque nunca debemos olvidar que Dios es soberano, a todo lo largo de la Biblia encontramos promesas de que cuando oramos, Él actuará. Al orar, accionamos la mano de quien mueve todo en el mundo, incluyendo nuestras familias. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Capítulo 2. ¿Quién sino una mujer? Pensemos por un momento. ¿Cómo reacciona una mujer cuando percibe que sus hijos o su esposo son amenazados? ¿Verdad que existe en su corazón una agresividad que indudablemente Dios puso? Lo notamos aún en el reino animal. La leona, por ejemplo, peleará hasta la muerte para defender a su cría, y hasta una perra, que por lo general es dócil, llega a ser brava si percibe que sus cachorros están en peligro. Sí, la mujer, por su propia naturaleza maternal, tiene la capacidad de llegar a ser una competente guerrera en el reino espiritual. Hoy en día se habla mucho acerca del lugar de la mujer, pues existe un campo que es definitivamente el lugar de la mujer, la guerra espiritual. Al igual que los israelitas tuvieron que pelear físicamente para tomar la tierra prometida, nosotras hoy en día tenemos que pelear con armas espirituales para tomar terreno espiritual. ¿Te acuerdas de Débora, la profetisa y juez de Israel en el Antiguo Testamento? ¡Qué ejemplo de una mujer en el campo de batalla cuando los enemigos de su pueblo estaban amenazando! En el capítulo 4 de Jueces, leemos cómo Débora acostumbraba a dar consejos y dirección sabia debajo de una palmera en la época en que Israel sufría la cruel opresión de Jabín, el rey cananeo que había ocupado sus tierras. Podemos imaginar cómo diariamente Débora escuchaba los informes sobre el trato opresivo que recibía el pueblo por parte de aquel rey. El capitán del ejército aterrorizaba constantemente a los israelitas con sus 900 carros herrados, mientras que Israel no tenía armas para defenderse. El mundo de hoy necesita de algunas Déboras modernas, mujeres que sientan la misma indignación hacia la estrategia de Satanás y sus modernos carros errados, que vienen en diferentes formas para atacar a nuestras familias. Como Débora, tenemos que cansarnos de la humillación y el trato cruel de nuestro enemigo y llegar a ser espiritualmente agresivas. Tenemos que utilizar este dominio o autoridad que se perdió en Adán, pero se restauró en Cristo. No hay lugar para una mentalidad pasiva y conformista. El aceptar todo lo que el enemigo hace a nuestras familias con una actitud de que se haga lo que Dios quiera o que se haga la voluntad de Dios, no es humildad, sino una tontería. Nos toca conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra y después orar, creer y luchar para que se haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu familia? ¿Para la mía? Veamos. Capítulo 3. Dios desea bendecir a familias. Un vistazo rápido a través de la palabra nos dará una base bíblica para tener confianza de que a Dios le interesan las familias. De esta manera, podremos orar con fe y no con incredulidad o duda. Dios le prometió a Abraham bendecir a través de él a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Cada uno de los hijos de Israel entró a Egipto con su familia.
Éxodo 1:1. Dios instruyó al pueblo de Israel en cuanto a la Pascua, que tomaran un cordero por familia. El censo se tomaba por familias. Números capítulo 1, versículo 2. La manera como el pueblo marchaba era por familias. Números capítulo 2, versículo 34. El Señor promete bendecir la descendencia de los justos, es decir, los hijos. Salmo capítulo 25, versículo 13. Dios hace habitar a los desamparados en familia. Salmo 68, 6. Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24, 15. En el día de Pentecostés, Pedro dijo: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hechos 2, 39. San Pablo declaró: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu familia, para la mía? Bendecirlas. No es su voluntad que sean destruidas por la rebeldía, las drogas, el sexo ilícito, el ocultismo y todo yugo que Satanás quiera poner sobre ellos. Sin embargo, muchas veces requiere una lucha para sacarles de las garras del enemigo. O requiere de una madre que sepa levantar muros de protección en derredor de su familia. Tú y yo podemos ser mujeres valientes que saben pelear con armas espirituales. Capítulo 4. ¿Cómo orar por la familia? A la mayoría de las mujeres nos encantan las recetas, sea una receta para un guisado, un sabroso pastel o un remedio casero para la gripa. A continuación te comparto la receta por excelencia para que las oraciones por tu familia sean más efectivas. Las llamo las 3 P's: pasión, persistencia y percepción. Pasión. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. ¿Qué significa esto? Que los violentos, es decir, los apasionados, los que oran de todo corazón, son los que más experimentan las promesas de Dios. Los apáticos no reciben nada. Seamos mujeres que oremos con pasión. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La palabra eficaz se tradujo del griego energeo, que nos habla de energía y enérgico. La oración eficaz es una oración enérgica. Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, que Él no soporta a los tibios y que los vomitará de su boca. No seamos tibios en cuanto a la oración, sino apasionados y fervientes. Persistencia. Cristo contó una historia en Lucas 11 de una persona que llegó de noche a la casa de su amigo y pidió pan. El amigo no quería levantarse para dárselo y sin embargo el versículo 8 dice lo siguiente: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad quiere decir persistencia. Los que persisten, que no se dan por vencidos, son los que reciben. Algunas madres han pasado años orando por un hijo rebelde y algunas esposas han orado por años por un esposo incrédulo antes de ver la respuesta. Si tú estás en esta situación, la palabra de Dios para ti es orar y no desmayar. Lucas 18:1. Lee la parábola en Lucas 18 de los versículos del 2 al 7. Percepción. Orar con percepción significa 2 cosas. Primero, el entender las necesidades individuales de cada miembro de la familia. Y segundo, el orar conforme a los principios bíblicos. Esto incluye el orar con fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. También incluye el esperar con paciencia. Salmo capítulo 40, versículo 1. El usar las armas como el poderoso nombre de Jesús y la sangre de Jesús.
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, versículo 13. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 11. Es indispensable usar las Escrituras. Hace muchos años yo aprendí que lo que da poder a mi oración es el usar la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 13 y 17. Una parte importante de nuestras oraciones será la guerra espiritual, y Satanás no puede resistir a la palabra de Dios. Incluso el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, citó las Escrituras en su batalla de 40 días contra el diablo en el monte de la tentación. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Capítulo 5. ¿Acerca de qué debemos orar? A Dios le interesa todo lo que nos concierne, así que no existe nada en nuestras vidas ni en las de nuestra familia acerca de lo cual no podamos orar. Sin embargo, la oración más importante que se debe hacer por cada miembro de la familia es que reciba a Jesús como su Salvador personal y Señor. Sin una experiencia de salvación genuina, tus hijos y otros miembros de tu familia están en la condición espiritual de cualquiera que no conoce a Cristo. A veces una madre está orando para que su hijo no sea rebelde cuando debe estar orando que sea salvo. ¿A qué edad puede un niño entender lo suficiente como para recibir a Jesús en su corazón? Obviamente varía de niño a niño, pero he escuchado de niños de 4 y 5 años que tuvieron una experiencia significativa con el Señor. Ora por la vida espiritual. Después de la salvación, ora por la vida espiritual de tus seres amados, que sean guardados de las acechanzas del diablo. Todavía recuerdo hace años cuando Chris, nuestro hijo mayor, estaba en la preparatoria y que pasó por un tiempo de indiferencia espiritual. No quiero decir que nos dio graves problemas, pero su falta de interés en las cosas de Dios nos consternaba. En vez de sermonear a Chris, yo empecé, juntamente con mi marido, a orar por él. Diariamente, cuando Chris estaba en la escuela, nosotros intercedíamos por él, a veces entrando en su recámara y diciendo: Padre Santo, pon el fuego de tu Espíritu en el corazón de Chris. Dale hambre y sed de ti. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de apatía e indiferencia a las cosas espirituales. Como Josué, declaramos que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. La vida de Chris te va a servir de alguna manera. Pasaron días y aún semanas antes de ver la manifestación de estas oraciones, pero alabado sea el Señor. El corazón de mi hijo empezó a cambiar. Despertó en él nuevo interés en las cosas de Dios. Y cuando le observo hoy en día, un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo y usado por Dios para tocar a jóvenes, niños y hombres para Cristo, me regocijo grandemente. Ora por sus amistades. ¿Cómo me impacta conocer a mujeres cuyas oraciones son tales que aún los amigos de sus hijos piden que oren por ellos? Así es el caso de Lucy, una mujer de nuestra congregación. Hace poco, ella me contó la siguiente historia. El novio de mi hija es arquitecto y cuando vino la última devaluación del peso, una de las industrias más afectadas fue la construcción. Manuel, mi futuro yerno, trabaja en una empresa constructora y siendo él el más joven y más nuevo, él sabía que si recortaban personal, él sería el primer afectado. Un día se acercó conmigo y me pidió que le ayudara a orar para que no perdiera su trabajo. Inmediatamente empecé a clamar a Dios por Manuel, pidiendo que nunca le faltara la provisión. El Señor me dio la promesa de Salmo 91:7, la cual compartí con Manuel. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dentro de una semana, efectivamente, empezó a llegar a la empresa tanto trabajo que hasta han tenido que trabajar horas extras, y eso a pesar de que muchas otras compañías han quedado en bancarrota. ¿Será pura coincidencia que la empresa en donde trabaja Manuel, el futuro yerno de una mujer de oración,
prosperara en medio de una crisis económica? No puede ser coincidencia si creemos que la palabra de Dios es la verdad cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Ora por su escuela y maestras. Algunas madres se reúnen con otras que comparten la misma carga y oran sistemáticamente por la escuela, las maestras y la educación de los hijos. Hasta en varios países se han formado grupos que se llaman Madres Intercesoras por los Hijos y utilizan un plan muy sencillo. Por lo general, el grupo, que consiste en 2, 3 o más madres, abuelitas o cualquier mujer que tenga un corazón para los niños, se junta por 1 hora una vez a la semana. Patty Chow, de Ciudad Juárez, Chihuahua, comparte la siguiente historia. 5 madres cristianas formamos un grupo para interceder por nuestros hijos, por sus maestras y la escuela donde asisten, un colegio secular en Ciudad Juárez. Estuvimos reuniéndonos regularmente durante casi todo el año escolar. A raíz de nuestra intercesión, hemos visto importantes resultados. 2 maestras asistieron a un desayuno evangelístico donde aceptaron a Cristo como su Salvador. Las maestras informaron que los alumnos estuvieron respondiendo mejor en cuanto a su aprovechamiento y comportamiento que en años anteriores. El 15 de mayo festejamos a las maestras con un pastel. Durante la reunión les leímos una carta en la que les expresamos nuestro apoyo y aprecio. También les informamos de nuestras oraciones regulares a favor de ellas y la escuela. Todo el personal se conmovió al escuchar de nuestro interés en ellas, la mayoría derramando lágrimas. El comentario general fue: con razón nos ha ido tan bien este año. Porque han visto nuestra influencia cristiana tan positiva, se han abierto puertas. Entre ellas, permitieron que fuera el Vaquero Vázquez, un personaje cristiano para niños, a presentar un programa infantil cuyo enfoque fue la obediencia. Todos se gozaron, sin duda. La intercesión da resultados. Ora por sus futuros cónyuges. Cuando mis hijos eran todavía chicos, mi esposo y yo empezamos a orar para que Dios les proveyera la pareja que Él escogiera para cada uno. Y cómo estamos agradecidos con Él ahora por contestar perfectamente estas oraciones. Recuerdo especialmente cuando orábamos por nuestra hija Sherry. Era una muchacha muy inteligente, preparada y fuerte de carácter. Sabíamos que no cualquier muchacho cristiano sería la pareja correcta para ella. Además, en el sitio donde estábamos en aquellos años, había muy pocos jóvenes con fuerte compromiso para con el Señor. Oramos. Padre, tu palabra dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros nos deleitamos en ti y nuestra hija también. Provee para ella el hombre que tú escojas para que juntos te puedan servir. Dios no es limitado por un lugar geográfico y en su tiempo Él proveyó para que nuestra hija fuera a estudiar a una universidad cristiana. Allí conoció y se enamoró de Rick, el joven que ahora es nuestro yerno. Juntos están felices sirviendo al Señor. Para muchos padres cristianos, el tiempo del noviazgo de sus hijos es el tiempo de mayor intercesión y lucha espiritual que todos los años anteriores. A menudo los jóvenes son más influenciados por el mundo que por la palabra de Dios. Así fue el caso de Lori, la hija de mi amiga Isidra. Cuando Lori le avisó a su madre que estaba enamorada y pensaba casarse con cierto joven, Isidra sabía que esto no era la voluntad de Dios para su hija, porque el joven, aunque decía ser cristiano, no mostraba el fruto de serlo. Así que mi amiga se dedicó a orar, a ayunar y a hacer guerra espiritual a favor de su hija. No era nada fácil, al contrario, su hija se puso más rebelde y por un tiempo parecía que Satanás había ganado una victoria. Sin embargo, Isidra persistía y después de varios meses, la muchacha reaccionó y empezó a ver por sí misma que aquel joven no le convenía. Lo sepa ella o no, las intercesiones de su madre probablemente le salvaron de una vida de pleitos, miseria y tal vez un divorcio. Las oraciones de una mujer de Dios son poderosas. Sin embargo, tenemos que preguntar, ¿son poderosas las oraciones de toda mujer cristiana? ¿O existen impedimentos que entorpecen nuestras oraciones? Sigue escuchando. Capítulo 6. ¿Cómo orar cuando te sientes herida por tu familia? ¿Orar?
preguntan algunas mujeres. ¿Cómo puedo orar en estos momentos en que me siento desilusionada, traicionada por un hijo, por mi esposo? ¿Cómo puedo orar eficazmente por el padre que abusó de mí o me abandonó? Nadie está exento de ser lastimado. Y casi siempre somos lastimados por las personas más allegadas, es decir, la familia. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede una mujer orar cuando se siente tan herida que a duras penas esté ella misma pataleando en el agua? Como alguien dijo, no es el estar herido, sino lo que hagamos con la herida lo que determinará nuestra relación futura con ese miembro de la familia. Las oraciones en esos momentos pueden ser lo que mantenga a una familia unida. Quiero compartir la historia verídica de una madre llamada Conchita, porque nos puede ayudar e inspirar a todas. El orgullo de Conchita fue quebrantado cuando Rebeca, su hija, se divorció. Pero al enterarse que Rebeca estaba embarazada fuera del matrimonio por otro hombre, Conchita se puso furiosa. Durante varios días luchó con su ira y disgusto. Por fin, reconoció que debía perdonar porque era cristiana. Conchita confesó, sentí como el enemigo nos estaba robando la familia. Mi marido estaba enojado, mi hija estaba avergonzada y yo tenía tanta soberbia que no podía admitir un hijo ilegítimo en nuestro medio. Sabía que debía confrontar la situación haciendo guerra espiritual y que la llave era el perdón. Primero, le dije a Rebeca cara a cara que estaba en contra de lo que hacía. Sin embargo, le amaba y la perdonaba. Luego, le pedí a Dios que me perdonara por mi soberbia y actitud egoísta. Entré en guerra diciéndole a Satanás, a pesar de todo lo que estás tratando de hacerle a mi familia, el amor y la provisión de Dios son mayores que todo lo que tú puedas hacer. Tu ataque está roto en el nombre de Jesús y Dios nos ayudará a superar esta situación y mantenernos juntos. Los 21 años invertidos en mi hija no se perderán por este solo incidente. La lucha no era fácil. Sin embargo, la atadura de Conchita se rompió cuando perdonó a su hija. Las emociones negativas dejaron de atormentarla. Rebeca va a la universidad. Ella y su bebé están viviendo con sus padres. El Señor está restaurando una relación entre ellos basada en su amor. Si queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar a otros. Al recordar las palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de Lucas 23:34, nos encontramos frente a nuestro propio pecado y la necesidad de liberar a otros, perdonándoles. Fíjate bien en una cosa que dijo Conchita. Los 21 años invertidos en mi hija no se perderán por este solo incidente. Tú que estás tan lastimada por las acciones o actitudes de un hijo, no permitas al orgullo robarte de una relación futura con este hijo descarriado. La autora Evelyn Christensen comparte en uno de sus libros una experiencia personal que tuvo cuando sufrió una confrontación devastadora en su familia. Lloraba mientras oraba. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo orar cuando por dentro estoy sangrando tanto? Pasé algún tiempo buscando a Dios y como consecuencia preparé algunas oraciones que podemos orar cuando los seres queridos nos hieren. Oración número 1. Señor, cámbiame. Es la oración que he usado más a menudo que ninguna otra, con frecuencia varias veces en un mismo día. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Oración número 2. Señor, ayúdame a perdonar. La petición más importante en todo el proceso de sanidad de la familia es la oración que conduce a que seamos capaces de perdonar a los seres queridos, no solo de palabra, sino de corazón. Jesús advierte que Dios castigará a quienes, habiendo sido perdonados ellos mismos, se niegan a perdonar a otro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Recuerda, cuando perdonamos, no estamos diciendo que la otra persona tiene la razón, de ninguna manera. Solo estamos entregando la situación a Dios para que Él, en su sabiduría, haga justicia y no nosotros. Si nosotras como Evelyn Christensen estamos dispuestas a orar estas dos oraciones,
Si somos capaces de humillarnos y permitir a Dios usar estas situaciones dolorosas para moldearnos a nosotras, entonces, aún de los mismos conflictos, nuestra familia puede estar más fuerte y más unida. Así que la primera oración de una mujer llena de enojo, rencor o autolástima tiene que ser: Señor, cámbiame a mí para que yo sea un canal limpio por el cual tu amor fluya hacia los demás. Capítulo 7. La guerra espiritual. Al principio la relación entre Elena, una hermosa chica de 17 años, y Delia, una joven de 20 años, parecía normal. Las dos eran cristianas, de familias cristianas, y siempre asistían a la iglesia. Sin embargo, al paso del tiempo, Eva, la madre de Elena, empezó a sentir una inquietud en su espíritu. Se despertaba en las noches para orar por su hija, pidiendo protección espiritual. Cuando todo salió a luz, las sospechas de Eva eran confirmadas. Delia era una lesbiana y poco a poco estaba seduciendo a su preciosa hija. Al confrontar a Elena con su pecado, ella se rebeló contra la autoridad de Dios y de sus padres y decidió tomar su propio camino. Los corazones de Eva y de su esposo estaban destrozados. Sin embargo, decidieron no darse por vencidos, sino entrar en guerra espiritual por su hija. Se pusieron a orar, ayunar, atar al espíritu de seducción y reclamar la promesa de Isaías 49:25, que dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Cuando Elena no estaba en casa, muchas veces su madre entraba en su recámara reclamando la sangre de Jesús sobre su hija. Por 1 año y medio la situación se puso peor, pero un día, casi de repente, un velo se quitó de los ojos de Elena y pudo ver claramente el engaño del enemigo. Renunció a todo pecado, rompió totalmente la relación con Delia y volvió a vivir por Dios en santidad. Ahora Elena es una mujer feliz, casada con un hombre de Dios, gracias a las oraciones de sus padres y la misericordia de Dios. Si tienes un hijo o una hija descarriada, ten la seguridad de que hay esperanza. Por los ojos de la fe, imagina a este ser amado restaurado y alabando al Señor, y no sueltes esa imagen. Entonces lee el capítulo 15 de Lucas, el capítulo de lo perdido y lo hallado. Este capítulo ha servido para animar a muchos padres desanimados, porque nos muestra al buen pastor dejando a las 99 ovejas para buscar la una perdida. La encuentra, la coloca sobre sus hombros y la regresa a casa diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Lucas 15:6. Uno de los ejemplos más notables de nuestro tiempo acerca de un hijo pródigo que regresó a casa es la historia de Franklin, hijo del gran evangelista Billy Graham. Ahora está sirviendo en el campo misionero, pero en un tiempo fue un rebelde. Seguramente su padre oró por él, pero Franklin cuenta públicamente de las oraciones de su madre y cómo ella sintió que Dios le dijo mientras oraba: tú haz lo posible y confía en mí para hacer lo imposible. Si somos fieles como madres en orar por nuestros hijos, Dios hará hasta lo imposible para rescatarlos. Armas poderosas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Tenemos a nuestro alcance armas espirituales para rescatar a nuestras familias, pero nos toca a nosotras aprender cómo usarlas. La oración de intercesión es una de estas armas y básicamente consiste en 2 facetas. 1. Clamar a Dios a favor de otros. Y 2. Tomar autoridad sobre el enemigo a favor de otros. Por un lado, pedimos por nuestra familia, creyendo que vamos a recibir misericordia, bien, sabiduría, salud, inteligencia, dirección, protección. A mí me gusta mucho usar el Salmo 91, declarando sobre mi esposo, mis hijos, sus cónyuges, mis nietos: no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. También el Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Por otro lado, ato al enemigo, ato todo espíritu de rebeldía, de pecado sexual, de incredulidad, de engaño, de discordia, de fracaso y ruina económica. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7.
Me gusta recordarle a Satanás lo que dice Lucas 10:19, que él está bajo mis pies. Por lo tanto, aunque él sea el ladrón, no puede robar o destruir a mi familia. Si el enemigo se ha metido en tu casa, trayendo confusión, opresión, discordia o pleitos, tú como mujer de Dios, sácalo de allí. Tú puedes ser una Débora moderna y proteger a tu familia. Capítulo 8. Orando por los nietos. En nuestra sociedad actual, con la desintegración de las familias y con tantas madres solteras, son muchísimas las abuelas que están al cuidado total de sus nietos. En otros casos, la abuela cuida a los niños algunas horas diariamente porque la madre se ve obligada a trabajar fuera de su casa. Por lo tanto, las abuelas tienen una influencia muy directa sobre sus nietos. Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mucho de lo que Timoteo llegó a ser como hombre de Dios se debió a su madre y a su abuela. A todas nos encanta leer la impactante historia de Ruth, quien volvió con su suegra Noemí a Belén. Cuando Ruth se casó, llegó una nueva etapa a la vida de Noemí porque pronto llegó a tener un precioso nieto. Las amigas de Noemí le decían: ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez. Ruth capítulo 4, versículos 14 y 15. Noemí tomó al niño en su regazo y lo cuidó. Podemos estar seguras de que diariamente ella oraba por él y pronunciaba bendición sobre su vida. Y este precioso niño, Obed, llegó a ser una bendición porque años después fue el padre de Isaí y abuelo de David. En 1820, una niñita pequeña, Frances Jane, quedó ciega después de que se le dio un medicamento equivocado. Pero en vez de amargarse mientras crecía, ella respondió a la crianza fiel de su abuelita, quien le ayudó a aprender de memoria mucha de la Sagrada Escritura. Desde su niñez hasta su muerte a la edad de 86 años, fluyeron de aquella nieta más de 3,000 himnos y cantos cristianos. Miles de personas han sido bendecidas por los hermosos cantos de Fanny Crosby, la autora de Himnos Ciega. Jamás subestimes la tremenda influencia positiva de una abuela que conoce a Dios. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Proverbios 13:22. Sé tú una fiel intercesora a favor de tus nietos, y esta será la mejor herencia que puedas dejarles. Capítulo 9. Oraciones de poder. Todos los hijos necesitan oración, sean recién nacidos o adultos casados, sean cristianos fervientes o descarriados, pero la clase de oración que utilizamos depende de las circunstancias. Al orar por tu familia, busca las escrituras apropiadas para cada situación y pon el nombre de tu ser amado. A continuación, repite las siguientes oraciones diciendo en voz alta los nombres de tus hijos. Padre Santo, te doy gracias por mis hijos porque son una bendición tuya. Te pido que me des sabiduría para encaminarlos en tu camino, para que cuando fueren viejos no se aparten de él. Gracias, Señor, porque los pensamientos que tienes para ellos son pensamientos de paz y no de mal, para darles una esperanza y un futuro seguro. Ciertamente el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida. Mis hijos son enseñados por el Señor, por lo tanto se multiplicará la paz de ellos. Declaro que mis hijos no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y su descendencia también. Gracias, Padre, que tu palabra dice que los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Como tú eres mi esperanza y te he puesto a ti por habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará la morada de mi familia. Tus ángeles guardarán a mis hijos en todos tus caminos. En el nombre de Jesús, ato y rechazo los espíritus de rebeldía, de necedad y de obstinación. Les ordeno que se alejen de mis hijos para que ellos estén atentos a las palabras de sabiduría y aprendan a guardar su corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Yo declaro palabra de vida sobre mis hijos, que se deleitan y meditan en la ley de Dios,
que serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hacen prosperará. A la vez, ato todo espíritu de flojera, negligencia, indiferencia y apatía, para que mis hijos sean diligentes y enriquecidos. Oro por los caminos para que sean agradables a ti y que aún sus enemigos estén en paz con ellos, que sean sabios y vean el mal, para que se puedan esconder. Declaro que el pecado no se enseñoreará de ellos. Cuida a mis hijos de malos compañeros y de todo pecado sexual, que escojan amistades sabias que les convengan. Provee para ellos los futuros cónyuges según tu perfecta voluntad. Padre, te pido que me des a mí un espíritu de amor incondicional para con ellos, para que yo pueda verdaderamente percibir cada necesidad que tengan y darles consejos sabios. Ayúdame a no provocarles a ira, sino criarlos en tu disciplina. Si este libro te ha sido de bendición, escríbenos a ventasmex@jayaproducciones.com. Queremos saber de ti.